Buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad. Vamos a grabar el videíto número 82. En los anteriores 2 o 3 videos vimos sobre la gran tribulación, ¿no? Es decir, la diferencia de una tribulación y la gran tribulación, porque el mundo religioso no hace esta diferencia que la palabra de Dios hace. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la tribulación. Refiriéndose, ya habíamos dicho en los videos anteriores, refiriéndose a la gran tribulación, por ejemplo, Mateo dice que desde que el mundo fue hecho, no ha habido algo igual, ni lo habrá. Esa es la diferencia. Entonces hoy vamos, sin embargo, a coger nuevamente, a leer lo de Mateo, ¿no? Mateo, y ahí vamos a darnos de cuenta para reforzar lo que ya lo hicimos. Vamos a contemplar los capítulos, Mateo 24, versículos 1 al 28, Marcos 13, 1 al 23 y Lucas 21, 1 al 24. ¿Por qué menciono estos evangelios, no? Porque simple y llanamente son paralelos. Nos hablan de la destrucción de Jerusalén, del templo, como también del fin del pueblo de Israel, como el pueblo favorito que Dios escogió. Allí llega a su fin este pueblo también. Sin embargo, muchos religiosos lo relacionan con eventos recientes. Por ejemplo, hoy se lleva a cabo una guerra, ¿no? Rusia, Ucrania, también lo relacionan con eso, ¿no? Como decía, con hechos recientes, actuales, pero también con el fin del mundo. Entonces, el propósito mío es demostrar a las pocas personas que se envían los videos, hay hermanos, hermanas, hay amigos, amigas, para que nosotros nos demos de cuenta exactamente lo que ocurrió o lo que es la gran tribulación. Veamos nosotros Mateo 24, 1 y 2, decía que son textos iguales, ¿no? Marcos 13, 1 y 2 también, Lucas 21, 5 y 6, nos hablan exactamente igual. Veamos aquí lo que nos dice, ¿no? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Aquí nos está hablando de una destrucción total de Jerusalén. Solamente quiero leer, veamos Marcos 13, lo que considero más importante, ¿no? 13, los versículos, también vamos, dice 1 y 2. Marcos 13, versículos 1 y 2. Nos dice, fíjense, son exactamente iguales. Saliendo Jesús del templo, le dijeron uno de los discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo dijo, ¿veis esto? Estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida.
Entonces, me voy a concretar en lo que nos dice el Evangelio de Mateo, y algo de diferencia, si hay una diferencia, especialmente con Lucas, ¿no? Marcos podemos decir que todo es casi similar. Bueno, aquí nosotros vemos palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo que dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué nos está hablando? De la destrucción de Jerusalén, también del templo, también lógicamente incluido el templo, ¿no? Y si no, veamos, para ir afirmando lo que acá se está diciendo, vamos a Lucas 19, los versículos 41 al 44. Nos dice así: y cuando llegó cerca de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró Jesús sobre ella. Lloró sobre ella. Entonces, fíjense en que el Hijo de Dios llorando por una ciudad, ¿no? Es que por 1500 años ese pueblo, esa ciudad, ese templo estuvo consagrado a Dios y Dios se manifestaba, pero viene el Hijo de Dios mismo a indicar que esa iba a ser una destrucción total. Leamos una vez más, ¿no? Y cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Encubierto es lo que no podían ellos ver, no podían percibir, no se dieron de cuenta que llegaba a su fin. El 43 dice: porque vendrán tiempo futuro. Esto se cumplió más o menos casi unos 40 años después, ¿no? Porque Jerusalén llega a su fin, es el año, fue acosada esta ciudad desde el año 66 al 70, pero llegó el año 70 y fue destruida totalmente, no solamente la ciudad, sino el templo. Dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. A propósito de eso, en algún momento yo leí algo que preguntaban, ¿no? Decían, ¿esa visitación se refiere al tiempo que fue destruida Jerusalén o después de muchos años? ¿O si volverá a recibir? Aquí nos está hablando específicamente, no más allá de los 70 años, porque en el año 70 fue destruida Jerusalén. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro. ¿Qué significa? ¿Quiénes eran los hijos de Dios en ese entonces? El pueblo israelita, el pueblo de Judá. Ellos eran. Pero aquí les dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Se dice, la generación que vivió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo llegó al colmo de que ellos le mataron prácticamente, le crucificaron a nuestro Señor. Sin embargo, para ese tiempo, todos o la mayoría esperaba la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es nuestro Señor Jesucristo. Llega y no le conocieron. Eso es ¿cómo se podría decir? Llenó la medida
justamente para su destrucción. Vamos al versículo 3. Vamos al versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas le estaban preguntando? De lo que a Jesús acababa de decir, que no quedará piedra sobre piedra. Esa es la primera pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ellos esperaban verle retornar, los discípulos, no estamos hablando de ellos, verle retornar de manera visible. Y no se dio eso. Pero sí Jesús vino apoderándose o utilizando, más bien dicho, no solamente al ejército romano, sino a más personas, como ya vimos en los estudios anteriores, ¿no? Y aquí una pregunta muy importante: ¿y del fin del siglo? Son tres preguntas que le hacen, confirmemos en Marcos 13, los versículos 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es la misma pregunta, o las mismas preguntas que le hacen, ¿no? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas comiencen a cumplirse? Hay un poco de diferencia, ¿no? Pero el fondo es exactamente el mismo. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Bueno, analicemos esto de acá, ¿no? 3 preguntas básicas que le hacen. ¿Cuáles son estas preguntas? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿A qué se refería? A la destrucción de Jerusalén, el templo. Y por ende, aunque eso no lo dice aquí, y por ende llegaba a su fin el pueblo judío como pueblo de Dios. Y del fin del siglo. Aquí tenemos que entender varias cosas que son importantes, ¿no? Ya. Primero, generación. ¿Qué significa siglo? Generación, edad, eternidad y siempre, pero en este caso solamente significa generación. Así lo está enseñando en el contexto. Nosotros tenemos que analizar todas esas cosas. Y el contexto lo encontramos en Mateo 23:36. 23:36, ahí encontramos el contexto, que dice: de cierto os digo, que todo vendrá sobre esta generación. Entonces aquí el contexto nos indica que se está hablando de esa generación del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Eso que quede bien claro, ¿no? Ya. Entonces, estamos viendo aquí la del tiempo, claro, la generación del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo que debemos entender y comprender bien. Ya, que nos dice otra de las cosas, dice: y del fin del siglo. Tampoco le dice del fin del mundo, ¿verdad? ¿Qué es un siglo? Ya dijimos, un siglo es generación, un periodo de 100 años, eso es lo que significa siglo, ya. Sigamos viendo, ¿no? Veamos Mateo 24, vamos a Mateo nuevamente, 4 al 8. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, la guerra que se está llevando a cabo no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos estudiando acá. Aparte de eso, dice que es necesario que acontezca, pero no es el fin, dice todavía. Bien, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya, esas fueron las señales que la gente de aquel entonces, especialmente los discípulos, tenían que entender. Y ellos lo entendieron muy bien, Y todo esto será principio de dolores. Entonces, ahí empieza el problema para estas personas que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Vamos a los versículos 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación. No dice a gran tribulación aquí, pero ya vamos a llegar. Pero veamos este versículo de qué nos habla. Entonces os entregarán, ¿a quién les dice? A los discípulos, a los apóstoles. ¿Y eso se cumplió o no se cumplió? Se cumplió al pie de la letra, pues porque Dios, todo lo que Dios habla, su Hijo habla, nunca dejará de cumplirse. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? En Lucas 21:13, hablando del mismo tema, nos habla un poquito diferente en los siguientes términos. Lucas 21:13. Ya. Y aquí nos dice, todas esas cosas que se dan acá, que se levantarán los falsos profetas y todo eso, acá dice que será ocasión para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Dice, y os entregarán, o si no, leamos unos 2 versículos antes, ¿no? Desde el 12 voy a leer. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Es poca la diferencia, pero el fondo es exactamente lo mismo. ¿Y qué dice? Y esto os será ocasión para dar testimonio, para testificar. ¿Para qué? ¿Para qué sirve un testimonio? Dar a conocer de algo, de alguien, ¿no es cierto? En este caso de nuestro Señor Jesucristo y de su doctrina. Y eso fue, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan. ¿Y cuántos de ellos fueron llevados? Especialmente Pablo, ¿no? Entonces dice que nos sirve para testificar, ¿no? Veamos los versículos 14 y 15 de Lucas mismo. Sobre este punto dice, proponed vosotros en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Proponed no pensar cómo iban a responder en la defensa de ellos, ¿no? Porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Por decir algo, ¿no? Cuando Pedro y Juan hicieron el gran milagro, el primer milagro de ellos, a un paralítico que se sentaba en el templo, en la puerta del templo, la Hermosa.
Y reconocieron las autoridades, dijeron, no podemos negar, pero vamos a prohibirles a que hablen. Entonces, con esto, ¿qué estoy demostrando yo? Que eso se cumplió exactamente al pie de la letra. Vamos, estamos en Mateo 13, ¿no? Ahora aquí dice, el que perseverare hasta el fin. Este texto podemos aplicarlo para todas las edades, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cristianos. Aquí, cristianos, y hoy en la actualidad también hay cristianos. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aunque no sea hasta el fin del mundo, sino, por lo menos digo yo, pues no, hasta el fin de nuestra vida terrenal aquí en la tierra. Entonces, un llamado, ¿no?, para todos los hermanos, hermanas, y a quienes les envío los videos. Bueno, vamos al versículo 14. Aquí surge otro problema con los religiosos. El versículo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué dicen los religiosos? Por ejemplo, alguna vez unas 2 personitas que me visitaron son de los testigos, ¿no? Y ellos decían que hay que ir y predicar, pero a todos los rincones del mundo. Ahora, veamos lo que nos dice, este texto es paralelo, ¿no? Marcos 13:10. Marcos 13:10. Ya vamos a dar la explicación. Lo que quiero es comprobar que lo que nos dice acá nos está diciendo exactamente igual, ¿no? 10. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La diferencia en sí no existe. Ahora, la gran pregunta es esta: ¿se cumplió esto o no se cumplió? Si vamos a las Escrituras, vuelvo a repetir, todo lo que encontramos en la palabra de Dios se ha cumplido exactamente. Vamos a ver, ¿no? Vamos a Romanos 10:18. Romanos 10:18. Romanos 10:18. Ya, aquí está, Romanos 10:18. Dice, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Aquí el apóstol Pablo está citando realmente una profecía, me parece que es de Isaías. Pero vamos a algo más concreto todavía, ¿no? Vamos más concreto. De ahí daremos la explicación. Veamos a Colosenses 1, capítulo 1, el versículo 6. Notemos bien, no son mis palabras, voy a leer. Dice, que ha llegado hasta vosotros, o leamos desde el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de la verdad. ¿Qué nos está diciendo? ¿Llegó o no llegó? Para mí sí llegó, pues, porque aquí lo dice. Y el versículo 26 lo confirma. Versículo 26. Dice 23 es.
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, notemos bien este término, en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se predicó o no se predicó? Lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Ya. A esta parte de América, por eso los señores mormones, ellos dicen que Jesús sí vino acá a las Américas. Pero ¿cuándo sería? Lo que quiero decirles, lo que debemos entender y comprender es que a esta parte de América recién fue descubierta en el año de 1492. Recién en el año de 1492. Es decir, 1422 años de este evento que se dio. Es decir, 1422 años después de la caída de Jerusalén, como prueba del actual, vamos a ver la prueba, ¿no? De la caída de Jerusalén. Como prueba de esto, el actual Israel, en ese año en que se descubrió América, estaba disperso por todo el mundo el pueblo de Israel. No había Israel como nación, no estaba. Dice, es decir que se encontraba disperso, ¿no? Y recién, escúchese bien, consulten en los diccionarios, y yo me estoy inventando, recién se le reconoce a Israel nuevamente, pero ya no el Israel antiguo, ¿no? Como lo era. Le dan la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, le reconocen como nación recién en mayo, el 15 de mayo me parece que es, o 25 de mayo de 1948. De 1948. Ahí recién le reconocen a Israel como nación. Cuando se dio el descubrimiento de América, que se da 530 años de diferencia, el pueblo de Israel no existía. Vuelvo a repetir, según en mayo de 1948, la Unión de Naciones Unidas, ahí les reconocen como nación. Entonces, esa es la mayor prueba que se puede aportar, porque hay muchas personas que se nos confunden. Entonces, ¿por qué creemos que le decimos a esta parte de América Latina, ¿no? A toda América, incluida norte, centro y sur, el continente nuevo? Es esa la razón. Pero nada tiene que ver con los acontecimientos ocurridos en Jerusalén. Bueno, creo que nos vamos a quedar en este punto para después, como no se pudo grabar el día martes, lo estamos haciendo hoy y grabaremos también mañana. Creo que mañana concluiremos con este estudio presentando con las pruebas que lo estamos haciendo. Por hoy, muy buenas tardes.